Nunca habría creído que una sola llamada telefónica podría cambiar todo en mi vida, pero eso fue exactamente lo que sucedió. Era un día fresco y claro de otoño en Chicago cuando noté que mi teléfono vibraba con un número que no reconocía. Casi lo dejé sonar, pero algo me impulsó a contestar. La voz al otro lado era inconfundible, a pesar de los muchos años que habían pasado. Astrid, soy Freja, dijo. Su tono era una mezcla extraña de formalidad y algo más que no pude identificar del todo. Freja, respondí, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón ya latía con fuerza. ¿Qué está pasando, Freja? Mi hermana, de la que me había distanciado, me llamaba con noticias impactantes. Nuestra abuela había fallecido. Pero no fue solo la noticia lo que me sorprendió. Fue la forma en que Freja lo dijo. Su voz tenía un tono cortante, como si tuviera algo más en mente además de un simple anuncio. Solo pensé que debería saberlo, dijo, sus palabras teñidas de una pizca de burla. Estoy segura de que estás ocupada con tu vida modesta. Prácticamente podía sentir su sonrisa burlona a través del teléfono. Su comentario me hirió, pero hice lo mejor que pude para no mostrarlo. Gracias por avisarme, respondí, tratando de mantener un tono neutral. Haré los arreglos para ir. No fueron solo sus palabras las que dolieron. Fue la avalancha de recuerdos que trajeron consigo. Al crecer, Freja siempre fue la favorita. Tenía una forma de ser, un encanto natural que parecía conquistar a todos, especialmente a nuestro padre. Mientras tanto, por más que yo me esforzara, mis esfuerzos a menudo pasaban desapercibidos. Después de lo que había hecho, no había hablado con Freja en años. Ella me había quitado a Algot. Y con esa traición, corté lazos no solo con ella, sino con la mayor parte de la familia. No era solo perder a Algot. Era la forma en que resaltaba el desequilibrio que siempre había sentido en nuestra familia. Algot había sido mi prometido. Teníamos planes para un futuro juntos, una vida que habíamos trazado cuidadosamente. Pero luego Freja, con su atracción magnética, intervino. Algot me dejó por ella, y yo quedé destrozada. No fue solo el fin de una relación. Fue una traición profunda que dejó cicatrices duraderas. Nuestra familia siempre había sido complicada. Mi padre, severo e inflexible, claramente prefería a Freja, quien era más parecida a él en temperamento. Mi madre, aunque amable, a menudo quedaba atrapada en medio. Hacía lo mejor que podía para apoyarme, pero era evidente que Freja siempre había sido la niña de sus ojos. Después de la ruptura, tomé la decisión de dejar atrás ese capítulo de mi vida. Renuncié a mi trabajo como administrador escolar y me enfoqué en construir una vida con mi esposo, Fouke. Él era un ejecutivo en tecnología, y me amaba por quien era, no por quien trataba de ser. Vivíamos en una acogedora casa en los suburbios. Y aunque nuestra vida no era extravagante, estaba llena de amor. Nuestra hija de 6 años, Emily, era la luz de nuestra vida. Tenía una gran pasión por el dibujo e incluso tenía un canal de YouTube en crecimiento donde compartía sus creaciones. A pesar de toda la felicidad que encontré en mi vida personal, la llamada de Freja reabrió viejas heridas. La idea de regresar a la casa familiar para el funeral me llenaba de temor. Habían pasado años desde que había puesto un pie allí, y los recuerdos eran una mezcla agridulce. Mi abuela había sido la única persona en la familia que siempre había sido amable y me había apoyado, sin importar las circunstancias. Su muerte marcaba el fin de una era. Ahora, con Freja arrastrándome de nuevo a ese círculo familiar, sentía que me estaban jalando hacia un mundo del que había tratado de escapar. Los días siguientes los pasé preparándome para el viaje. Pero por más que intentaba, no podía sacudirme la sensación de que Freja tenía más en mente que solo anunciar la muerte de nuestra abuela. Cuando finalmente llegó el día del funeral, me encontré de pie frente a la vieja casa familiar. Se veía tal como la recordaba, pero de alguna manera diferente, como si dentro de sus paredes se escondieran los ecos de nuestra infancia, risas, discusiones, sueños y decepciones.
El interior de la casa estaba impregnado de una mezcla de tristeza y nostalgia. Vi rostros familiares, algunos cubiertos de pena, otros con expresiones menos sinceras. Mientras me movía entre la multitud, mis ojos se posaron en Freja. Estaba rodeada de gente, como siempre, su presencia captando toda la atención. Se veía tan elegante y compuesta como la recordaba, su encanto atrayendo a las personas a su alrededor con facilidad. Al observarla, sentí una profunda inquietud. Incluso después de todos estos años, parecía que nada había cambiado entre nosotras. Seguíamos atrapadas en la misma rivalidad, representando los mismos papeles que habíamos asumido desde niñas. Durante el servicio fúnebre, justo cuando se daban los elogios, Freja logró acercarse a mí a solas. Astrid, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Ha pasado tiempo? Sí, lo ha hecho, forcé una sonrisa en respuesta, tratando de mantener mis emociones bajo control. ¿Cómo has estado? Oh, ya sabes, respondió, su voz impregnada de una dulzura que no se sentía genuina. La vida ha sido interesante. Podía escuchar el desafío sutil en sus palabras, la antigua competencia entre nosotras aún latente bajo la superficie. Mientras la miraba, me di cuenta de que esto no era solo un funeral. Era una confrontación con el pasado, con todas las traiciones y decisiones que habían moldeado nuestras vidas. Poco sabía yo que este encuentro conduciría a revelaciones que sacudirían todo lo que creía saber sobre Freja y sobre nuestra familia. La tensión en los días previos al funeral había sido insoportable, y ahora estaba llegando a su punto máximo. Intenté centrarme en mi propia familia, en Fouque, Emily y nuestra vida tranquila y estable. Pero era difícil ignorar la atracción de ese reencuentro con Freja. Los ecos del pasado resonaban más fuerte que nunca. El día del funeral, la casa parecía cobrar vida con esos recuerdos, como si las paredes mismas nos observaran, custodiando todos los secretos de nuestro pasado. Al entrar en la sala de estar, sentí la mirada de Freja sobre mí nuevamente. Se acercó, con su fachada pulida intacta, pero esta vez su sonrisa parecía más genuina, aunque aún con un matiz que no podía del todo confiar. He querido ponerme al día, dijo, su voz llena de curiosidad. Ha pasado tanto tiempo desde que realmente hablamos. Sí, ha pasado mucho tiempo, respondí, luchando por mantener mis emociones bajo control. Observaba a Freja con una mezcla de curiosidad y frustración. Sabía que, detrás de su exterior confiado, había un laberinto de engaños y manipulaciones. Era difícil no notar cómo mencionaba casualmente a Algot, mi ex prometido y ahora su ex esposo. La forma en que soltaba su nombre en la conversación, actuando como si su matrimonio fallido no le afectara, parecía una manera de reabrir viejas heridas. Algot había sido una vez mi mundo entero. Habíamos planeado una vida juntos. Hasta que Freja, con su encanto habitual y su astucia, se metió en medio y se lo llevó. La traición me destrozó, dejándome rota e insegura de en quién podía confiar. Y ahora, ver a Freja presumir de su vida como si nada de eso importara, hizo que todo ese dolor volviera a surgir. A medida que avanzaba la tarde, supe que no podía dejar que estos sentimientos siguieran enconándose. Necesitaba enfrentarla, obtener al fin algo de cierre. Cuando la multitud de dolientes comenzó a dispersarse, aparté a Freja, encontrando un rincón tranquilo en la casa. Freja, ¿podemos hablar?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la tensión que sentía. Ella me miró, sus ojos entrecerrados levemente. Claro, ¿qué tienes en mente? Necesito entender por qué, dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba mientras luchaba por controlar mis emociones. ¿Por qué me quitaste a Algot? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien arrebatarlo así? Su expresión cambió de una falsa amabilidad a algo más frío, más calculador. Astrid, no se trataba de quitarle nada a nadie. Algot y yo teníamos nuestra propia conexión. Tú simplemente no lo viste. Lo manipulaste, respondí, mi voz temblando de rabia. Sabías cuánto lo amaba. Freja se encogió de hombros, completamente indiferente ante mi creciente enojo.
Algot tomó sus propias decisiones. Necesitas dejarlo ir, Astrid. La vida sigue. Su actitud despectiva era exasperante. Nunca lo has entendido, ¿verdad?, pregunté, sintiendo cómo todo el viejo dolor volvía a la superficie. No era solo sobre Algot. Era sobre cómo siempre parecías obtener todo en bandeja mientras yo tenía que luchar por cada pequeña cosa. El rostro de Freja se endureció. No me culpes por tus problemas. Todos tenemos nuestras batallas. Tal vez, si hubieras sido más asertiva, las cosas habrían resultado diferentes para ti. Sus palabras me hirieron profundamente, tocando todas las inseguridades antiguas que había tratado de enterrar. Quería gritarle, pero tomé una respiración profunda, obligándome a mantener la compostura. Esto no es solo sobre Algot, dije, mi voz más baja pero aún firme. Se trata de nuestra familia, de cómo todo siempre estuvo en mi contra. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidas por la llegada de algunos parientes lejanos, obligándome a apartarme de la confrontación. La conversación quedó sin resolver, y el resto de la noche pasó en un torbellino de rostros y condolencias. Pero mi mente seguía atrapada en el pasado, reproduciendo todo lo que se había dicho y lo que no. Al día siguiente, mientras el funeral concluía, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. Las dinámicas familiares estaban tan enredadas como siempre, y no podía sacudirme la sensación de que había más por descubrir. La imagen perfecta de Freja comenzaba a agrietarse, y estaba decidida a llegar al fondo de todo. Al salir del funeral, me sentía pesada con el peso de todo lo que había quedado sin decir. Pero también tenía un renovado sentido de propósito. La confrontación con Freja había abierto una puerta a verdades más profundas, y no iba a dejar que se cerrara sin descubrir todo. Estaba lista para enfrentar las mentiras y engaños que habían moldeado nuestras vidas, sin importar lo que revelara. En los días que siguieron al funeral, una calma inquietante se apoderó de mí. Seguía reproduciendo en mi mente mi conversación con Freja, buscando claridad en ese lío de emociones. Era obvio que los problemas en nuestra familia estaban lejos de resolverse. Mi madre se había disculpado, pero no era suficiente para reparar la brecha que había crecido durante años. Durante este tiempo, Fouk y Emily se convirtieron en mi ancla. Sentían la tormenta dentro de mí, pero me ofrecían consuelo en lugar de preguntas. Emily, con su curiosidad inocente, se entregaba por completo a su canal de YouTube, compartiendo sus últimos dibujos con el mundo. Su alegría era una luz muy necesaria en medio de la oscuridad que sentía. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas volvieran a escalar. Freja, como la reina del drama que siempre ha sido, recurrió a las redes sociales para lanzar sutiles indirectas hacia mí. Sus publicaciones, llenas de sarcasmo, pintaban su vida como un ejemplo de éxito mientras insinuaban que la mía era aburrida e insignificante. Era exasperante ver cómo intentaba minimizar mi felicidad de manera tan pública. Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos nuestra propia arma. El canal de YouTube de Emily. Una noche, después de ver otra de las crueles publicaciones de Freja, Emily y yo decidimos que era hora de contraatacar. Hicimos un video juntas, usando su plataforma para contrarrestar sutilmente las mentiras de Freja. El video se centraba en los aspectos positivos de nuestra vida, mostrando el arte de Emily y el amor que reinaba en nuestro hogar. Pero debajo de todo eso, había claras referencias a las falsedades que Freja había estado esparciendo. El video, aparentemente inocente, rápidamente ganó tracción. Pronto, la gente comenzó a comentar, y no pasó mucho tiempo antes de que las publicaciones de Freja y nuestro video se convirtieran en parte de una conversación más amplia. Las grietas en la imagen perfecta de Freja comenzaban a ser visibles. La gente empezaba a verla por lo que realmente era, una mujer que se escondía detrás de una máscara de éxito y encanto, ocultando una vida de manipulación. A medida que el video se volvía viral, la reacción contra Freja fue rápida. Los comentarios inundaban, señalando las inconsistencias en su historia, cuestionando su integridad. El foco de atención que había deseado durante tanto tiempo ahora iluminaba sus defectos.
Mientras tanto, la vida personal de Freja también comenzaba a desmoronarse. Algot, ya luchando tras el enfrentamiento entre nosotras, cometió un grave error en su trabajo. La presión fue demasiado para él, y lo despidieron de su puesto como ingeniero de software. La tensión profesional y personal le pasó factura, y poco después, Freja tomó una decisión drástica, solicitó el divorcio. Su hijo, Einar, quedó atrapado en medio del caos que se desataba. La vida perfecta que Freja había trabajado tan duro para mostrar se derrumbaba a su alrededor, y no pude evitar sentir que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Observaba cómo la vida de Freja se desmoronaba ante mis ojos. Su mundo, antes privilegiado, se desintegraba. El golpe final llegó cuando su hijo Einar fue colocado en un centro de atención debido a la situación inestable en la que vivían. Era un marcado contraste con la vida que ella había exhibido tan orgullosamente. Las dinámicas familiares estaban cambiando rápidamente. Mi madre, quien durante mucho tiempo había inclinado su apoyo hacia Freja, finalmente vino a mí con una disculpa sincera. Por primera vez, admitió que su favoritismo había sido un error y que me había causado un dolor inmenso. Lo siento por todo, Astrid, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Deberíamos haberte tratado mejor, y ahora veo el daño que hemos causado. Sus palabras eran sinceras, y las agradecí. Pero el daño hecho a lo largo de los años no podía deshacerse fácilmente. Aunque su disculpa fue un paso hacia la sanación, las cicatrices permanecían. Decidí mantener una relación cordial pero distante con ella. Mi enfoque ahora estaba en lo que realmente importaba, mi propia familia, su felicidad y nuestro bienestar. En medio de estas revelaciones, Fouk y yo decidimos que era hora de tomarnos un respiro de todo el caos. Planeamos una salida alegre a un parque de diversiones, dándole a Emily la oportunidad de divertirse y a nosotros la oportunidad de reconectar como familia. Fue un recordatorio hermoso de los placeres simples de la vida, el amor que compartíamos, las risas y el vínculo entre nosotros. El viaje fue exactamente lo que necesitábamos. Nos permitió alejarnos del drama, reenfocarnos y me recordó lo afortunada que era por tener una familia tan solidaria. Ese día, mientras disfrutábamos de las atracciones y del ambiente despreocupado, tuve una revelación: el pasado tenía sus sombras, pero el futuro prometía luz. La caída en desgracia de Freja y las disculpas de mi familia me habían traído una sensación de cierre. Aunque el viaje no había terminado por completo, me sentía lista para abrazar el presente y mirar hacia un futuro más brillante. En las semanas posteriores a nuestra salida familiar, una profunda calma se apoderó de mí. El tumulto que una vez había dominado mi vida finalmente comenzaba a desvanecerse. Al mirar a Fouk y a Emily, me di cuenta de cuánto habíamos crecido a través de los desafíos que habíamos enfrentado. La caída de Freja fue difícil de presenciar, pero sirvió como un recordatorio de las consecuencias de la envidia y la manipulación. Sus intentos de minimizar mi vida habían fracasado, llevándola a su propia ruina. El divorcio, la pérdida de su hijo a un centro de atención y su reputación empañada fueron consecuencias duras pero inevitables de las decisiones que había tomado. Algot, quien una vez fue una figura central en mi vida, ahora existía solo como un recuerdo. Él también estaba luchando después de perder su trabajo, y le costaba levantarse de nuevo. Pero yo me sentía distante de sus dificultades. Mi enfoque había cambiado por completo hacia mi propia familia y la vida que habíamos trabajado tanto por construir. Fouk y yo continuamos nutriendo nuestra relación, encontrando fortaleza y consuelo el uno en el otro. Emily prosperaba en sus proyectos creativos. Su canal de YouTube seguía siendo una fuente de alegría y positividad en nuestras vidas. Verla crecer, expresarse y encontrar felicidad me recordaba cada día lo que realmente importaba. Entonces, un día recibí una carta de mi madre. En ella, expresaba su tristeza por cómo habían resultado las cosas y pedía mi perdón. Aunque su disculpa era sincera, sabía que sanar nuestra relación llevaría tiempo. Respondí con amabilidad, reconociendo su arrepentimiento, pero también enfatizando que necesitábamos enfocarnos en avanzar. Las dinámicas familiares habían cambiado de manera permanente.
Las experiencias del pasado me habían enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia, el perdón y la importancia de mantenerme firme. Sanar de esas heridas requeriría más que tiempo. Requería comprensión y la disposición para dejar ir el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, vi que el dolor del pasado había fortalecido aún más el vínculo en mi propia familia. Fouk, Emily y yo estábamos más unidos que nunca. Y las pruebas que habíamos enfrentado juntos habían profundizado nuestro amor y aprecio mutuos. Encontrábamos consuelo en los pequeños momentos cotidianos que nos traían alegría, los dibujos de Emily, el apoyo silencioso de Fouk y la paz que ahora llenaba nuestro hogar. A medida que las estaciones cambiaban y el verano daba paso al otoño, comencé a planear un nuevo proyecto. Quería tomar todo lo que había aprendido y convertirlo en algo positivo. Decidí iniciar una iniciativa comunitaria destinada a ayudar a las familias a navegar conflictos y construir relaciones más fuertes. Era una forma de usar mis experiencias para apoyar a otros que pudieran estar enfrentando desafíos similares. Al mirar hacia atrás, podía ver lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días turbulentos, la confrontación en el funeral de mi abuela, las revelaciones que siguieron, e incluso el drama en las redes sociales. Todo había contribuido a una transformación profunda en mí. La historia de Freja se había convertido en una advertencia, pero también era un testimonio de la fuerza que había desarrollado a lo largo de los años. Aprendí a avanzar con amor y gracia, y eso marcó toda la diferencia. Al cerrar este capítulo de mi vida, sentí una profunda sensación de cierre. El camino había sido largo y difícil, pero también había sido esclarecedor. Estaba lista para abrazar el futuro, sabiendo que, sin importar los desafíos que se presentaran, mi familia y yo los enfrentaríamos juntos. Con Fouk a mi lado, las risas de Emily llenando nuestros días y mi proyecto comunitario tomando forma, sabía que el futuro era nuestro para construir. La fortaleza de nuestro vínculo familiar, forjada a través del amor y la resiliencia, nos guiaría sin importar los obstáculos que se presentaran.